Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de Pailo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles 27 de marzo, el día de hoy, saludo especialmente a Osorno y la Red Ambiental Osorno. 466 años de la comuna y 22 años de esta red ambiental que en la comuna han cumplido un eje fundamental cuidando nuestros ríos, todo nuestro ecosistema. Así que un gran saludo a la red ambiental y también a Ricardo Becerra. El día de hoy tengo dos grandes invitados. Uno es nacional y el otro es local. Voy a partir por lo local, por acá por la región, saludando a Renato Aichele, precandidato a alcalde de la comuna de Puerto Varas. Renato, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, muy bien, muchas gracias por invitarme. También saludo aprovecho a Juan Carlos. Y muy bien, partimos del día bonito. La verdad es que hemos tenido buen tiempo y el ánimo siempre está alto en Puerto Varas. Bueno, como ya lo anunciaste, Juan Carlos, pero no Claret González, esta vez secretario general nacional de Evópoli. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Rocío, hola Renato, ¿cómo están? Buenos días. Los saludos desde Santiago. Acá todavía hace un poco de calor, no tenemos los climas, los paisajes preciosos que tienen ustedes por allá, pero bueno, aguantando el término del verano. Muchas gracias por la invitación. Un poco de calor, Juan Carlos. Estuve la semana pasada y todavía habían 30 grados, un día con 20, y acá estamos con bufanda, manga larga, bien distintas las temperaturas. Acá ya estamos completamente en el otoño, ¿cierto, Renato? Sí, Y acá se habla esta semana ha pero estado otoño. bastante calurosa, por lo menos acá en Puerto Varas. Oye, y terminando el clima, porque Don Lobo siempre nos reta que nos volvemos todos meteorólogos cuando partimos los programas. Sí, les propongo que nos vayamos a lo nacional. Y Juan Carlos, ¿por qué te había invitado y te había pedido que vinieras hoy? Porque está pasando de todo a nivel nacional y dentro de eso se están caldeando los ánimos con los dichos del Partido Comunista de un senador, Núñez específicamente, donde decía y llamaba a hacer una presión ciudadana. ¿Cómo fueron recibidos estos dichos por parte de Evópoli? Bueno, primero, no solamente fue el senador Núñez, sino que también apoyó esa idea el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela. Nosotros lo recibimos muy mal, no solo en Evópolis, sino que también en Chile Vamos. Incluso sacamos una declaración conjunta ayer en la tarde, en la mañana, porque nos parece que esto es amenazar abiertamente no solo a la oposición, sino que a todas las personas. Y decirles, mira, si no sale la agenda que tengo impuesta, que primero se cayó con el primer plebiscito, ¿no es cierto? Y ahora viene con antecedido con un diálogo, pero con muchos materiales impuestos desde el gobierno sin mayor discusión, particularmente lo referente a los impuestos a las personas, por ejemplo, o los temas de administración de las cotizaciones, hablando de lo tributario y lo previsional, y que nos digan, bueno, que si eso no sale aprobado, entonces vamos a sacar la gente a la calle. Y curiosamente al mediodía ya empiezan los encapuchados en Gómez Milla, ahí en la comuna de Ñuñoa, Macul, a generar disturbios. Es decir, que como estamos con un poco de trauma, nos tendemos a pensar que nos están anunciando un nuevo estallido social o algo similar. Y nos parece que para eso están las instituciones democráticas, está el diálogo, está el Congreso, están los tribunales, los partidos políticos, precisamente para que no haya que recurrir a la violencia para estas cosas. Porque claro, después dicen, le bajan el tono y dicen, no, si en realidad me refiero a la movilización pacífica ciudadana. Pero recordemos también que en octubre del 2019 las movilizaciones pacíficas terminaban siempre en destrozos, incendios y cosas de ese tipo. Por lo tanto, en este momento, Saqueos. nosotros como Chile Vamos no queremos darle ningún espacio de tolerancia a la violencia política, porque y además el uso de amenazas de este tipo
nos parece totalmente impropia. Afortunadamente tengo la impresión que algunas vocerías de gobierno matinales están un poco no subiéndose a ese carro, Mm. porque además ellos son el gobierno ahora. Entonces, pucha, el colmo que los mismos partidos de la coalición de gobierno llamen a esta movilización y te va a salir el gobierno a decir que en realidad ojalá no haya movilizaciones. Es realmente una locura. Renato, ¿cómo lo sentías tú? ¿Cómo se ve por acá? O sea, a mí no me llama la atención para nada en todo caso que el Partido Comunista y Frente Amplio tengan ese tipo de actitudes antidemocráticas, porque digámoslo como es, ellos no creen en la democracia, ellos creen en las dictaduras de izquierda. O sea, aquí hay que ser bien claro. Ahora, que ellos le quieren hacer un pequeño estallido social, como dice Juan Carlos, a su propio gobierno, lo encuentro bastante digno de análisis, por decirlo de alguna forma. Sí, a mí me pasa que, por un lado, digo, escuchaba hoy día a Lautaro Carmona en La Infinita en la mañana y decía, bueno, nosotros aquí no hay nada nuevo, esto siempre lo hemos dicho y ¿qué quieren? Que no seamos fieles a lo que nosotros pensamos. Ahora también, él decía, me llama la atención que crean que nosotros podemos apretar un botón y que vaya a salir toda la gente a la calle. Yo escuchaba esos dichos y analizaba, decía, ya, ok, efectivamente, cada una de las manifestaciones que han llamado a hacer, tanto pro el gobierno como pro Boric, que han hecho en el último tiempo, en realidad han sido bastante escuálidas. Y al final, a lo único que me llama la atención es que el Partido Comunista lo que tiene es vocación de minoría. O sea, seguir llamando a esos grupos pequeños que están constantemente con el poder de la calle, y él decía, es que las transformaciones sociales, la historia demuestra que en verdad esta es la forma, pero los grandes avances se han hecho con los grandes acuerdos. O sea, cuando Chile más avanzó, cuando más se pegó el salto, fue cuando nosotros fuimos capaces de mostrar que éramos muy constantes, coherentes, persistentes en la democracia y los acuerdos. Ahí es cuando Chile más ha avanzado. Entonces, esta visión mañosa también, y siento yo un poco victimizante. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Congreso actualmente se está viendo quién va a presidir la Cámara de Diputados y le tocaría, según ellos, porque ya quedaron abajo, al Partido Comunista. Entonces yo creo que la discusión se enmarca un poco en esto, en decir, queremos que vayan a la calle y llamar enfervorizado también a gobernar por decreto, porque a ellos, si es que no logran la Cámara de Diputados, van a decir, bueno, ven que había un problema contra nosotros, que aquí hay ir a atacar al Partido Comunista, y yo personalmente les diría, mira, si tú quieres decir estas cosas, tú tienes tu libertad de expresión de decirlas, pero también asume que hay muchas personas que no estamos dispuestos a gobernar y a trabajar en esta forma. Entonces también el resto tenemos toda la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a que me estés amenazando constantemente que vas a ir a hacer lo que tú llamas movilización pacífica desde la calle o gobernar por decreto, porque en realidad lo que necesitamos son certezas de que tenemos cierto marco jurídico en el cual podemos trabajar y que vamos a respetar la institución. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes, chiquillos? Mira, yo creo que además acá hay que ir un poquito al doble clic, Mm. ¿ya? Porque en el fondo lo que dice Núñez es, si no se aprueba el 4.2 o el 4.8.1.2 de los recursos previsionales, ¿no es cierto? Lo cual es una discusión que tiene que ver con la posición mayoritaria, pero ya en todos los estudios aparece que las personas no quieren perder sus ahorros previsionales ni tomar un voucher para el futuro. Ellos quieren tener la propiedad de sus fondos. Y ellos dicen, no, lo que yo quiero es un 2%. ¿Ya? Después de todas las discusiones, en fin, queremos el 2% para que se administre, vaya a un reparto solidario, que además haya un organismo público que tenga tuición sobre esto, en fin. Entonces, no estamos discutiendo necesidades específicas, no, esto no es la lucha por la igualdad salarial, ¿no? Esto es quiero que la política que propone mi gobierno sea aprobada y para eso voy a sacar a la gente a la calle. Y en el caso de los impuestos a las personas, es lo mismo, es decir, quiero que se aumente el impuesto a las personas más ricas, ¿ya? Incluso la democracia cristiana, partido que finalmente ha dado una cantidad de rebotes brutal, dice, ya, los que ganan más de 4.200.000 tienen que tributar más. Entonces, ahí viene la pregunta, bueno, ¿con qué estudios hace eso? ¿Con qué base? Porque claro, una persona puede ganar 4.200.000, pero tener 5 hijos, ¿no? O tener un emprendimiento y son 4.200.000 en ventas, pero ¿y los costos? Es decir, son decisiones tan ligeras. Y decir, no, yo quiero aumentarle los impuestos a las personas en un momento además que el país crece, celebra crecer al 0,2%. Entonces, eso no es democrático. Es decir, mira, una discusión democrática legislativa normal. No estamos respondiendo a una cosa que haya una movilización social por un derecho inexistente. Estamos discutiendo
métodos técnicos de administración de los ahorros previsionales o de los tributos. Y eso se lleva a una amenaza de algún tipo de movilización que todos sabemos cómo va a terminar. Ellos saben perfectamente. Y cuando dicen la calle, no están diciendo la calle nomás, están diciendo los encapuchados, las molos, todas estas cosas. Y además, cuando dice que entonces es anticomunismo, bueno, y mira lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo uno va a abstraerse de que el Partido Comunista no deja que haya elecciones democráticas, no deja que se inscriban las candidaturas? Entonces, en realidad, sí, ¿sabe qué? Es anticomunismo, póngale el nombre que quiera, pero realmente su forma de conducirse es antidemocrática. Esto yo creo que pasó de los ribetes políticos. Aquí ya no estamos diciendo es de izquierda, derecha, centro, no, estamos diciendo es la democracia o no es la democracia. Estamos corriendo completamente el cerco. Esa es la discusión y eso es lo grave. Por eso es que no es que haya exageración o haya un sesgo contra una forma de pensar. Lo que pasa es que hay un grupo que dentro de Chile, como fuera de Chile, está generando prácticas que están lesionando la convivencia democrática. Y en eso nosotros no podemos claudicar. Renato, ¿quieres Oye, y comentar algo? complementando un poco lo que dice Juan Carlos, a mí me llama la atención esta falta de sintonía del gobierno y de los partidos que lo respaldan con la situación del país. Como Juan Carlos muy bien dice, ellos celebran el crecimiento de un 0,2%, pero en el fondo están hablando de subir los impuestos, están, bueno, discutiendo la reforma previsional como que saben que la mayoría de los ciudadanos no quieren la propuesta de ellos, pero nosotros, yo me pongo un ejemplo, si nosotros fuéramos gobierno, hoy día estaríamos hablando de qué políticas de reactivación económica tendríamos, cómo aumentaríamos el empleo, cómo a lo mejor disminuyendo algunos impuestos podríamos generar un cierto trabajo, y acá estamos hablando de todo lo contrario. O sea, en el fondo no hay ninguna política para que el país se recupere. Mm. Hoy día se supone que va el ministro de Economía a Huachipato para hablar con distintos sindicatos, porque recordemos que anunciaron el cierre de esa industria para hablar con los sindicatos y con distintas mineras para poder ver cómo poder ayudarlos. O sea, cuando estamos hablando de reactivación económica, yo digo que tenemos que tener certezas para poder invertir. Nadie invierte su plata donde no sabe qué es lo que va a pasar y vemos que hay industrias que se están destruyendo. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Juan Carlos? ¿Cómo ves esta visita del ministro y que efectivamente hay, crees tú, opciones de este gobierno, como señala Renato, que vayamos o necesitaríamos efectivamente un cambio de gobierno? No, es decir, yo creo que bajo las actuales condiciones en que se está conduciendo el país, las opciones de reactivación son escasísimas. Es decir, hubo una promesa de reducir la permisología. Nosotros hace como un año atrás, no sé, 8 o 10 meses, tuvimos una reunión con el presidente Boric, estaba el ministro Grau, y él andaba con una carpeta, que eran los proyectos para reducir la permisología. Bueno, hasta aquí no se ha visto ni una reducción. Por el contrario, hay un proyecto de ley que incrementa, hace más intensiva la tramitación ambiental, ¿ya? Y está muy bien cuidar el medio ambiente, pero que no se demore 7 años. Si ese es el problema. El problema es que usted cuando hace un proyecto de inversión y espera recuperar, por ejemplo, a 20 o 30 años, que se gaste 7, 8 años o 10 en la tramitación ambiental, el proyecto deja de tener sentido. Eso es lo que pasa. Ahora, respecto de lo que es Huachipato propiamente tal, ahí hay que tener ojo con las causas de lo que está ocurriendo. Efectivamente, se aprecia que hay un problema de dumping desde las fábricas de acero chino, pero también hay un problema de regulación, pues si en el fondo el tipo de acero que produce Huachipato está totalmente certificado para la construcción, tiene una serie de garantías de seguridad para las personas, para las mismas infraestructuras, y el acero chino, no digo que no las tenga, pero nadie sabe si eso existe o no. Y ahí hay que tener ojo también con ciertos populismos que aparecen, porque dicen, ya, entonces ahora le va a poner un arancel de 50% adicional al acero chino. Yo no sé si esa es la solución. Yo creo que esto fue un proceso de empeoramiento paulatino en que nadie actuó a tiempo. Así de sencillo. Y eso claramente muestra un ámbito más como en educación, como en trabajo, como en reactivación económica, como en salud, que el gobierno simplemente no tiene la capacidad de solucionar los problemas de las personas. Cuando falleció el presidente Piñera, había filas de 5 horas de personas que venían de distintos puntos de Chile. ¿Y saben cuál era el homenaje? No era un homenaje político, decía, no, me gusta más la derecha, me gusta más, no sé, Chile Vamos, no. Decían, ¿sabes que a mí me arreglaron los dientes? A mí me operaron la vesícula, a mí me cambiaron el taxi, a mí me pusieron paneles solares en la casa, me llevaron agua potable. Es decir, ese tipo de cosas son las que hoy día están ocurriendo. En los incendios ya es terrible.
los lugares afectados por los incendios en Viña del Mar y Quilpué realmente están abandonados y no hay un soporte. Hay una ministra de Enlace que se supone que es la ministra Vallejo, que no ha hecho nada, solamente ir a pasearse una vez a la semana a ver qué es lo que falta, pero las cosas no llegan. Entonces, honestamente, pensar que este gobierno va a promover la reactivación económica con señales tan contrarias a eso, como el querer subir los impuestos, ¿no? Como el dejar quebrar las empresas, ¿no? Como el no reducir la permisología, no veo por dónde. Y esto no es un ataque político, es simplemente mirar la realidad. Sí, es muy interesante lo que tú señalas, Juan Carlos, porque hay un tema de cómo hacemos que las cosas pasen, pero ponernos con la visión de futuro también, no solamente con lo que está pasando ahora, cuando ya todo está en entredicho y la fábrica ya está cerrada, como es el caso de Huachipato, sino también, y te traigo a lo local, también junto con Renato acá, hace una semana atrás tuvimos en Frutillar, se juntaron distintos agricultores porque hay un tema tremendo respecto al trigo, porque se está exportando trigo, tenemos pocos molinos y claro, uno dice, les pasa a ellos nomás, pero no hay mayores respuestas desde el ministro de Agricultura. No sé si, Renato, si tú pudiste saber algo más al respecto, si estás enterado de este tipo de situaciones. O sea, básicamente lo que reclaman los agricultores, los productores de trigo, es que, y a mí me cuesta entenderlo, pero escuchándolo a ellos señalan que la importación de trigo que están comprando los compradores de trigo, las empresas de los molinos y todo, están comprando el trigo importado más caro que lo que vende en la producción nacional. Entonces, ahí hay como una suerte de, no sé si será un tema de calidad, yo esa parte no la entiendo, ¿por qué están dispuestos a pagar más caro por traer trigo afuera que el trigo nacional? En el fondo, ahí hay un tema de que estaban justamente pidiendo un poco el apoyo también, que el Estado intervenga para asegurar también que la producción de ellos sea comprada. Claro, pero si no nos ponemos de acuerdo, si no tenemos políticas de Estado donde efectivamente nos adelantemos los procesos, si hay temas a nivel de agricultura que mejorar en los procesos para que podamos tener una mejor calidad del trigo, para que llegue mejor a los molinos, si no nos preocupamos de que existan suficientes molinos para poder procesar los alimentos, si no hay como una visión global de hacia dónde estamos caminando y cada uno hace lo que se le ocurre, entonces estamos bastante complicados porque nuestro mercado igual es pequeño, los molinos son pequeños, entonces la capacidad de compra que tiene el molino y los trigueros está complicado. O sea, si te cambian el precio a última hora y no tienes dónde venderlo, ¿qué haces con todo eso? Y aún así el precio del pan está súper alto. Entonces, lo mismo pasó en Huachipato finalmente. O sea, si no te haces cargo de todos los procesos, lo podemos ver en Codelco también, que estamos llegando tarde, que ahí hay un gran problema. Pero se nos está pasando el tiempo y hay otro tema que yo quiero tocarlo porque quiero escuchar, Juan Carlos. ¿Qué crees tú? Porque, ¿sabes qué? Yo debo decir que me perturbó un poco los dichos de Evelyn Matei. Y aquí me voy a saltar un poco y voy a ir a las conversaciones. El CERVEL está pidiendo que se hagan elecciones en 2 días porque ahora tenemos voto obligatorio, tenemos una gran cantidad de votantes y 4 elecciones donde 2 son de una cantidad de candidatos impresionante, concejales y core. Y ella salió muy aireada a decir que aquí era casi imposible no ver el fraude. ¿Y sabes qué me complica a mí? Porque digo, oye, es que tener un problema con el tema de meter la idea del fraude dentro de las elecciones donde el CERVEL es una institución súper respetada dentro del país, me complica. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, para la elección del presidente Boric, en la segunda vuelta, yo trabajaba en el Ministerio de Transporte con Gloria Hood. Y el señor Giorgio Jackson armó con el señor Cristóbal Pineda, que después fue nombrado subsecretario de Transporte, armaron un punto de prensa para decir que nosotros íbamos a esconder los buses el día de la votación, ¿ya? Incluso después, efectivamente hubo congestión en las calles, porque cuando hay elecciones un día domingo, las calles se congestionan. Presentaron una querella. La querella obviamente salió sobreseída, ¿ya? Pero se construyó el relato que los buses se habían escondido, ¿ya? Entonces, la verdad es que aquí los que han instalado las ideas de fraude siempre han sido estas otras personas, ¿ya? Ahora, creo que la palabra fraude es un poco fuerte, efectivamente. Entonces uno tiene que quedarse un poco, salirse de estas discusiones de las palabras más, palabras menos, e ir al fondo. Mira, este es un gobierno que todo lo hace mal, ¿ya? Es un gobierno ideológico, además que ha demostrado que no tiene pudor para hacer cualquier cosa, ¿ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se van a resguardar las urnas? ¿Cómo de un día para otro? Esto se hizo en la pandemia. En la pandemia, efectivamente, no hubo problema. Ahí fueron también 4 elecciones juntas.
pero junto, eran 5 elecciones, porque además eran los convencionales constituyentes. Pero había toque de queda, es decir, a las 6 de la tarde toda la gente se tenía que guardar. No hubo problemas, pero sí hubo algunos problemas respecto a los vocales que no volvieron al segundo día, o que no tuvieron problemas en el trabajo. Es decir, es un tema que yo creo que se da más bien en la parte práctica. Y además que estamos en una cultura en que hemos perdido la confianza. Lamentablemente en Chile hemos perdido toda la confianza unos en otros. Y todos pensamos que nos van a faenar. Estuve yo hace un mes atrás más o menos en Alemania y visité el servicio electoral de Alemania. Y allá se ocupa el voto por correo. Uno va al correo, pide un sobre, vota y lo echa en el buzón. Listo. Y el conteo de votos no se hace en la mesa, sino que se echa todo en una maleta, y tiene un estándar de maleta, y esa se lleva a un centro, un galpón grande donde se cuentan todos los votos juntos, ¿ya? Entonces nosotros, que andamos una delegación de la Red Liberal de América Latina, preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si el cartero no lleva el voto? O la persona vota 2 veces. Y ellos nos decían, ¿pero para qué va a votar 2 veces? ¿Por qué el cartero se va a robar el voto? ¿Por qué alguien va a querer? Entonces, nuestra cultura, lamentablemente, acá en Chile, se ha perdido totalmente la confianza, porque se ha perdido la transparencia. Los hechos que hemos visto estos últimos días, que involucran incluso al director de investigaciones, ¿no? Algo impensable, los nombramientos de los jueces. Entonces, que uno piense que en una votación en 2 días no va a ocurrir nada extraño, es bien difícil. Yo creo que hay un problema primero, de confianza, y segundo, un problema logístico que no está bien resuelto. ¿Qué pasa con los locales? ¿Qué pasa con los vocales? Esos se tienen que remunerar, tienen que tener permiso en el trabajo. ¿Y qué pasa con el resguardo de las urnas y con los colegios electorales? Es decir, hay muchas dudas. Yo creo que más que estar en contra, son dudas que se producen, atendido además que ya aquí se han corrido todas las barreras y se han perdido el respeto por todo. Renato. Mire, yo comparto lo que opina Juan Carlos. No le encuentro mucha lógica a la propuesta de pasar esto a 2 días. Creo que se corre un riesgo innecesario en dejar las urnas, los votos, de un día para otro. No es que yo crea, y comparto ahí con Juan Carlos, que nosotros vamos a hablar de palabras a lo mejor graves como fraude y todo, pero lo veo innecesario. Y comparto también lo que dice Juan Carlos, de que en el fondo este gobierno nos tiene un poco acostumbrado a que las cosas no sucedan bien. Entonces, a lo mejor, en vez de hablar de 2 días, ¿por qué no hablar de, a lo mejor, aumentar las mesas, aumentar los locales de votación, dispersar más? Yo creo que por ahí puede ser, en el fondo, si creen que efectivamente, y eso sí es una realidad, que en la medida que hay más votos y los votos son más grandes, la cantidad de tiempo que está la persona en la urna es más larga, y eso significa que, obviamente, se puede generar una cola o una demora. Ampliemos esto, ampliemos más locales de votación, más mesas y menos votantes por mesa, pero 2 días, la verdad es que no le encuentro mucha lógica a la propuesta. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que hay que poner más mesas, efectivamente, porque además se han tendido a concentrar los registros de votación. A lo mejor hay que desconcentrarlos y generar más mesas, y esa sería la solución. Sí, yo aquí siendo de las comunicaciones y habiendo estado, y también me imagino igual que todos ustedes, yo creo que todos somos personas. Yo aquí veo a la candidata, bueno, todavía no está, pero está ahí como al justo, que de repente puedes dar una mala cuña. Yo creo que esto efectivamente es una muy mala cuña, personalmente creo que es una muy mala cuña, y lo entiendo ahora con las explicaciones de ustedes. Sí creo que hay un tema logístico que resolver. Aquí creo que yo personalmente separaría el CERVEL del gobierno, que hay un problema que está de manifiesto y que más allá de que la opción que pide el CERVEL es hacerse cargo 2 días, porque la respuesta que daban de por qué no más locales es porque es muy difícil, porque la gente ya sabe dónde tiene que ir a votar. Ya, pero la vez anterior también nos cambiaron de lugar para donde tenía que ir a votar. Entonces, esto tampoco es una buena respuesta. O sea, aquí todos nos vamos a tener que acomodar porque es primera vez que tenemos una elección tan masiva con tantos candidatos y que todos tenemos que ir a votar. Entonces es importante que ojalá se den las condiciones. Yo creo que ese es el fondo. O sea, se tienen que dar las condiciones para que las personas vayan a votar. Se ha visto que si el tiempo que tú permaneces en la fila para una votación puede hacer que tú no vayas y que la próxima vez tampoco vayas a votar justamente por el tiempo que te toma. Entonces tenemos que hacernos cargo de este problema logístico de la votación. Pero yo tendría mucho cuidado con sobre qué hace la declaración. Si es que efectivamente vas a hablar y atacar al CERVEL, que para mí es un órgano sumamente destacado dentro de que tenemos, de los pocos que nos quedan, que tenemos, que siempre ha hecho muy bien su trabajo. Y sí pondría manifiesto el tema logístico. O sea, acá nosotros tenemos un problema logístico que resolver y que tenemos que hacernos cargo de ese problema. Y como tú bien decías, Juan Carlos, tenemos que hacer las cosas bien. O sea, tenemos que hacernos cargo de los problemas y resolverlos, más que saltar engrifado de que esto no se puede o
sea, poner las grandes mentes a disposición de resolver un problema logístico que efectivamente sí tenemos. Lamentablemente se nos cayó Renato, pero sigo con Juan Carlos y llegamos al final del programa el día de hoy. Así que, Juan Carlos, te doy un último minuto para cerrar esta conversación. Bueno, no, yo les agradezco mucho la invitación, sobre todo en la región de los lagos, a hablarle a la gente de nuestro sector. Bueno, allá nosotros estamos negociando con Chile Vamos las candidaturas. Tenemos a Rocío precisamente en Osorno y a Renato en Puerto Vara. Son personas que representan grandes valores en la política, grandes valores para la ciudad, mucho trabajo con la comunidad, mucha comunicación con la comunidad. Por lo tanto, esperamos que efectivamente puedan estar en definitiva en las papeletas, ¿ya? Sí, la oposición está negociando con mucha altura de miras, con mucha generosidad. Por lo tanto, queremos hacerle una oferta electoral al país muy comprometida y de mucha calidad. Y en eso estamos todos empeñados, particularmente en Chile Vamos, pero también estamos conversando con los otros partidos de la oposición. Así que vienen novedades pronto. Vence ahora el plazo para las primarias, pero las candidaturas generales se siguen discutiendo. Creo que no va a haber más de 10 primarias en todo Chile. Pero las otras candidaturas, que son 300 y tantas, se van a seguir discutiendo, o sea, terminan de inscribirse el 27 de julio. Así que esta aparente urgencia es relativa, ¿ya? Que con paciencia va a hacer las cosas bien, como la votación del CERVEL. Así es, bueno, vamos a ver qué sucede con estas negociaciones. Así que muchas gracias, Juan Carlos González, por venir, y también le mandamos un saludo a Renato Aichele, que lamentablemente se nos cayó. Así que ya todos ustedes que se sumaron a este programa, los dejamos invitadísimos para un nuevo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.